La presencia de los vectores en la vida cotidiana es muy común e interesante a lo que parece. En física existen situaciones las cuales no son tan sencillas de describir. Entre una de ellas es el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, en el billar, un juego de mucha habilidad, para que los jugadores realicen ciertos tiros complejos, se tiene que efectuar ciertas operaciones vectoriales mentales para así poder predecir la futura dirección que tomará la bola al momento de ser golpeada en cierta zona específica. Pero, ¿qué son los vectores? ¿Qué es un vector? Un vector es un ente matemático y físico que sirve para representar las magnitudes físicas, como por ejemplo la velocidad, fuerza y desplazamiento. Los vectores normalmente se dibujan dentro de los planos cartesianos, como el que tenemos ahora. Los vectores se representan mediante un segmento de recta con una punta de flecha en un extremo, como podemos ver acá. Propiedades de vectores. Módulo. El módulo representa la longitud del vector. Dicha longitud del vector se expresa como un número entero. Dirección. La dirección es la medida del ángulo que se forma entre el vector y la horizontal. Sentido. Se expresa mediante una punta de flecha ubicado en un extremo del vector, lo cual indica hacia qué lado se dirige el vector. Bueno, en esta diapositiva visualizaremos las partes, los elementos que tiene un vector, los cuales acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Acá podemos ver el ángulo que se forma entre el vector y la horizontal. Podemos ver el módulo del vector representado como una letra. Este ángulo formado entre la horizontal y el vector viene a ser la dirección. Como ya hemos dicho, este viene a ser el módulo, que representa la longitud del vector. Y esta punta de flecha ubicada en un extremo del vector viene a representar el sentido, que indica hacia dónde se dirige el vector. Descomposición de un vector. La descomposición de un vector sirve para obtener las componentes del vector en los ejes x, y y z. Un vector tendrá tantas componentes como dimensiones tiene el espacio en el que se representa. En esta oportunidad tenemos un plano cartesiano bidimensional en el cual ubicaremos nuestro vector de módulo A. Podemos observar también el ángulo que se forma entre el vector y la horizontal. Dividiremos nuestro vector en sus dos componentes, uno en el eje y otro en el eje X. Por métodos trigonométricos, tenemos que el valor de la componente de nuestro vector en el eje Y es igual al módulo de nuestro vector multiplicado por el seno del ángulo B. De manera similar, obtendremos el valor de la componente de nuestro vector en el eje X, que sería igual al módulo de nuestro vector multiplicado por el coseno del ángulo B. Para hallar las componentes de un vector ubicado en un espacio tridimensional, se usan unos métodos similares. Métodos para operar con vectores. Una vez entendido el concepto de vectores, pasaremos a explicar cómo son las maneras más comunes en las que operamos con estos. Para ello, yo puse tres requerimientos básicos, los cuales consisten en
Operar aritméticamente, lo cual hablamos de sumas y restas, conocimientos trigonométricos básicos, tales como relación de triángulos notables, y por supuesto, creatividad. Por lo general nos van a pedir que hallemos la suma o diferencia de vectores, ya sea de manera gráfica o sin esta. Nosotros podemos llegar a ver el plano, podemos llegar a ver el vector, o simplemente podemos interpretarlo a partir de lo que nos digan. Ahora, el resultado de operar vectores siempre dará como resultado otro vector, a menos que anuláramos los vectores por completo. No olvidemos eso. Y bueno, bajo nuestro primer caso, tenemos lo que sería la operación de vectores mientras estos vayan en una misma dirección, por decirlo así. Lo que sí tendrán de mismo será la orientación, y el sentido definirá un poco la operación. Hacer, si es suma o es resta. ¿De qué manera? Bueno, yo puse que todos estos dos ejemplos están bajo 0 grados, todos los vectores, A y B del primer ejemplo y A y B del segundo. Entonces, ¿qué pasa cuando el vector B tiene el mismo sentido que el vector A? Se suman. Es como una suma de manera aritmética. No hay que hacer más cosas que solo eso. 5 más 3 igual a 8. Y en el caso de que tuviera un sentido diferente, o sea, el sentido contrario, bueno, entendemos eso como una resta. Y sí, es una resta aritmética. 8 menos 4 igual 4. Solo tenemos que hacer eso. Como nosotros sabemos, un vector parte del inicio de una flecha hasta la punta de esta. Y también sabemos que podemos sumar aritméticamente dos vectores mientras vayan en una misma orientación, ¿no? El sentido varía si se suma o se resta. Pero, ¿qué pasará si colocáramos un vector A y al término de este ponemos uno B de tal manera que no vayan en una misma dirección, pero sí siguieran un camino? ¿También podríamos llegar a sumarlos? La respuesta es sí. ¿Y de qué manera? Bueno, pongámoslo así. Lo que acabamos de hacer fue, entre comillas, unir los dos vectores. Entonces, una vez hecho esto, podemos trazar un vector que parte del inicio del vector A hasta el final del vector B, generalmente llamándolo vector R. ¿Y por qué R? Por la palabra resultante. Puedes ponerlo cualquier nombre, pero R es un nombre muy común, aparte de que la gente puede entender más rápido de dónde salió este vector. De esta manera es que nosotros entendemos el concepto de suma para vectores. Sé que hemos visto anteriormente que lo podemos hacer de manera aritmética, pero eso es tan solo una coincidencia. Por lo general, esto es a lo que nos referimos con sumar cuando hablamos de vectores. Y esta regla funciona no solo para dos vectores, sino para tres o cuatro o cuantos queramos, siempre que se siga un patrón de dirección, ¿cierto? Bueno, inclusive también podemos operar vectores que tengan una suma más compleja, como podemos verlo en este ejemplo, en el cual el vector A y B mm, llegan a valer lo mismo que el vector E. De igual manera, el C con el D valen igual que el E. Entonces, si quisiéramos simplificarlo, podríamos llegar a hallar una resultante que valiera 3E, ¿cierto? Y claro, como yo digo, todo esto se trata de verlo desde un punto creativo. Método del paralelogramo. Pero también encontraremos situaciones donde tengamos dos vectores que nos sigan un camino y al contrario, estos vayan apuntando a diferentes direcciones. ¿Podremos sumarlos? Sí. La respuesta es sí. Y su resultante se verá expresada como una línea recta en el centro de estos vectores del mismo tamaño que si intentáramos llegar al otro extremo de otros dos vectores A y B de la misma magnitud. Eh, para esto es importante que haya un ángulo en medio. Y bueno, la resultante, como ustedes pueden llegar a ver, va a tener dos ángulos iguales para sus dos extremos. Entonces, como digo, ¿podemos llegar a hacer esto? Sí. ¿Tiene que haber un ángulo en medio de estos dos vectores? Sí. Esto es conocido como el método del paralelogramo y el cual nos sirve para sumar y restar vectores de esta manera. Ahora, tenemos dos fórmulas en las cuales podemos llegar a hacer esto. Y si queremos saber de dónde parten estas fórmulas,
Centrémonos en el ejemplo de la suma de vectores. Acá, el ejemplo 1. Nosotros, si intentáramos mover el vector b hacia esta dirección, lo que estaríamos haciendo sería una suma de vectores, tal como ya hemos explicado antes. Lo mismo aplica para la resta. Al momento de hacer un menos b, ocurre que este vector pasa a voltearse. Y bueno, también tendríamos una suma de vectores, ¿no? Y es por eso que la resultante se va hacia esta dirección. Bueno, ahora mencionaremos tres casos particulares con el método del paralelogramo, donde en los tres tenemos que tener en cuenta esto, que el módulo del vector A y el módulo del vector B tienen que tener el mismo valor. En este caso pongámosle A minúscula. Y bueno, todo depende del grado de separación entre estos dos. Si tuviésemos un vector, mejor dicho, dos vectores separados por 60 grados, la resultante tendría el valor de a raíz de 3, ¿no? El valor de un lado por raíz de 3. En el caso de que fuera un ángulo de 90 grados, sería a raíz de 2. Y por último, si hubiera 120 grados de por medio, la resultante equivaldría a a. Sí, igual que el mismo lado de los dos vectores. Vector unitario. Un vector unitario no es más que la representación unitaria de un vector, la unidad de cualquier vector. No importa cómo sea el vector, puede llegar a ser largos, pequeños, positivos, negativos, ¿no? Un vector unitario siempre tendrá de módulo una unidad e irá hacia la misma dirección. De hecho, la importancia de conocer el vector unitario de un vector radica ahí, en saber la dirección, ¿no?, de un vector, que no importa qué tan largo o pequeño sea. Conociendo su origen, podemos saber hacia dónde irá. La pregunta es, ¿cómo hallamos sobre un plano 2D o incluso 1 o 3D el valor unitario de un vector? Sabemos que su módulo siempre será 1, sí, el módulo, pero ¿qué acerca de sus coordenadas? Esto lo hallamos a partir de la sencilla fórmula o división del vector sobre el módulo del mismo. Recordemos que ambos términos no significan lo mismo y que mientras un vector te menciona las coordenadas, ¿no?, como la dirección, el módulo del vector tan solo te menciona en un número la longitud del vector. Generalmente empezamos utilizando los vectores unitarios a partir de los tres ejes positivos mencionados anteriormente. Así como esos tres ejes, los vectores unitarios también poseen un nombre, a los cuales llamaremos vectores unitarios I, J y K respectivamente. No es muy complicado su memorización, puesto que todo se encuentra ordenado de manera alfabética, como tal pueden ver en este cuadro. Para los lados X, Y y Z, tenemos los vectores unitarios I, J y K. Ahora que sabemos de la posición de los vectores unitarios respecto a las coordenadas en el plano cartesiano, así como su fórmula para operar sin necesariamente tener algo graficado, podemos hallar cualquier vector unitario. Magnitudes escalares y vectoriales. ¿Qué son? La magnitud escalar es una cantidad física determinada por un módulo, que consiste en un valor numérico y una unidad de medida, mientras que la magnitud vectorial es una cantidad física que necesita de un módulo y una dirección para determinarse. El kilogramo, el segundo, el grado centígrado son ejemplos de magnitudes escalares y los metros al norte o los kilómetros por hora al sureste son ejemplos de magnitudes vectoriales, puesto que incluyen una dirección. Podríamos complementar esta información con dos ejemplos, la distancia y el desplazamiento. Por ejemplo, uno de los lados de este rectángulo mide 2 metros. Esto es una magnitud escalar, puesto que no necesito de una orientación o dirección para determinarla. Sin embargo, si ahora me dicen desplázate 2 metros, yo me preguntaría, ¿pero a qué dirección me muevo? No sabría con certeza cuál sería mi orientación. Podría ser de norte a sur o viceversa.
de este a oeste o viceversa. Tendrían que indicármela. Entonces me dirían, desplázate 2 metros hacia el norte. Esto sería mi magnitud vectorial. Tendría mi módulo, que es 2 metros, y tendría mi orientación, que es hacia el norte. Bien, para reforzar el tema de vectores, hacemos un ejercicio. Tenemos un vector de 10 unidades que con un vector de 8 forma un ángulo de 23. Ahora, este vector de 8 unidades forma un ángulo recto con este vector de 6. Y nos pide hallar la magnitud del vector resultante. Movemos R1. Para rellenar datos, R1 con el vector de 8 forma un ángulo de 37. Procedemos a la selección. Utilizando este vector de 8 con este vector de 6. Aplicamos fórmula ley de cosenos. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 veces 8 por 6 por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Sería 90, coseno de 90. Todo esto le sacamos raíz. Procedemos a las sumas, le sacamos raíz. El vector resultante R1 sería 10. 10 unidades. Procedemos con el segundo vector resultante. Utilizamos este de 10 y este otro de 10. Juntos forman un ángulo de 60 grados. Necesitamos hallar la R2. De nuevo aplicamos fórmula de ley de cosenos. 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 2 veces 10 por 10 por el coseno del ángulo que está formando, 60. Procedemos con las sumas, le sacamos raíz. R2 es 10 raíz de 3. Esta es la respuesta. Gracias.